Muy bien. Hola Machivaya, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que estén conectados, según estén viendo en vivo o en diferido. El tema de hoy en Yoga de Todos, en la vida cotidiana, vamos a retomar el tema de pranayama y la respiración por distintas razones, porque ya estamos en julio, las enfermedades respiratorias, las infecciones están a la orden del día, así que sería bueno que retomáramos este tema para que la comunidad conozca de qué se trata el pranayama, si existen variables de pranayama, cómo se ejecuta un pranayama, y como el tema es tan largo, porque no lo vamos a alcanzar a desarrollar completamente acá en Instagram, lo vamos a ir desarrollando en distintos subtemas cada semana. Y para los que estén más interesados, tienen que comunicarse con el maestro, el profesor Rodolfo, porque él va a estar dictando un curso, un diploma, más adelante en septiembre, si tengo buena memoria, si la memoria no me falla. Así que de a poquito vamos a ir adentrándonos en este tema. Entonces vamos a empezar con lo primordial, con lo esencial. Como ya les dije, pranayama es un tema que se desarrolla bastante en las clases de yoga, en las formaciones también de profesores de yoga. Entonces, ¿qué es pranayama, profesor? Solo 7 puntualizaciones a todo lo que acabas de decir. ¿Ya? Es importantísimo cómo has encarado el tema, más allá de que no has dicho tu nombre, Liliana Guerrero, kinesióloga, profesora de yoga. Yo estaba diciendo en la previa que estás en la ciudad de Arica. Sí. Mi nombre es Rodolfo Silva, entre otras cosas soy maestro de yoga, practicante de yoga. Segundo, cómo encaraste el tema a partir de la época del año y a partir de las posibles alteraciones de salud en grados de infección o simple coriza mucosa, lo cual nos instala también en un segundo plano en la importancia de la respiración como primera barrera inmunológica. Luego vendrán los riñones, luego vendrán las zonas íntimas y en grados más profundos, obviamente, los riñones y el hígado, para conformar el gran paquete, el gran universo extraordinario, harto conocido en los últimos 4 años como sistema inmunológico, gracias o desgracias a el COVID-19. Hay que dejarlo ahí nomás, para que no lo censuren nuevamente. Entonces, estamos de acuerdo que vamos a seguir diciendo cosas, pero por defecto que otros entiendan. Así es. Desde ya recordar o advertir que vamos a hablar en clave algunas palabras porque hemos tenido algunos encontrones con esta plataforma de distribución de información, de entretención. Entonces, no se puede, hay palabras que hoy por hoy no se pueden decir para no ofender minorías. Si no, se nos corta de inmediato, claro, la transmisión, ya nos ha pasado antes. Que... Hay influencers con decenas de miles de seguidores que les hacen perder sus ingresos. Y esto es... Pero tenemos un punto a favor, mientras no nos llenen de recetas de recetas de comida chilena, claro, vamos bien todavía. Claro. Pero es un fenómeno a nivel mundial, están muy enojados todos los influencers. Otro plano del diálogo, como tú lo planteaste dentro de esos 7, 8 puntos que yo digo que vamos a referirnos, o que nos permiten encarar este tema, es justamente que pranayama como tal es un nombre que se le da a la función fisiológica de la respiración. Entonces, queremos mitigar el peso duro que tiene el concepto de pranayama y las prácticas de pranayama dentro del campo del yoga, dentro del campo de la ciencia secreta del yoga, toda vez que pranayama se refiere exclusivamente o en genérico a la función fisiológica vital de la respiración.
Otro apunte bien interesante de lo que estabas diciendo. Sí, es cierto, cuando nosotros pensamos en términos de pranayama, la respiración de yoga, nos referimos a prana, energía vital, ayama, control, control de la energía vital. Pranayama significa control de la energía vital. Lo que sucede que cuando hablamos de pranayamas o kumbhakas o respiraciones de pranayama dentro del yoga, hay un campo, insisto, secreto, de aprendizaje profundo que refiere a la evolución de la conciencia a través del esfuerzo respiratorio, a través de una serie de técnicas que en algún momento algunas vamos a presentar en estos espacios, no todas. A la vez, hay una cantidad muy interesante de prácticas de pranayama, de respiraciones, que sí las vamos a presentar acá, porque son una panacea maravillosa para la claridad mental, el discernimiento, las buenas relaciones, la salud de la piel, de los ojos, de la mente, del cuerpo, de la vida sexual, de inclusive la fertilidad femenina masculina. Hay sospechas bien fundadas de lo que se lee en la capa, de lo que es el yoga, cuando la gente se refiere a bandas, a chakras, a retenciones, a ejercicios realmente en el rango del fakirismo, extremadamente interesantes, totalmente aplicables. Nosotros tenemos esas experiencias, pero vamos a presentar algunas de estas técnicas acá en distintos programas por el beneficio extraordinario que hacen sin contraindicaciones. O sea que hacemos una premisa formal de enseñar cosas algo secretas, pero que se pueden practicar sin ningún tipo de problema. Y nos estamos refiriendo a el cuadrilátero de la respiración, que no es otra cosa que la inhalación, la retención que sucede inmediato a la inhalación, la exhalación y la retención, la falta de aire natural que sobreviene inmediato a la exhalación. Les quiero contar, queridas amigas, que la profe Liliana me llamó la atención en la previa que estábamos armando el programa y me decía: profe, es que nos vamos a quedar un poquito legos, un poquito neófitos, no vamos a ser tan espirituales. Bueno, le vamos a poner, ya le pusimos cuota espiritual con pranayama, chakras y demás. Ahora le vamos a poner un poquito de espiritualidad porque la inhalación es yo soy Dios, la retención yo me hago uno con Dios, la exhalación elimino el sufrimiento de vidas pasadas y la retención vacía es ni más ni menos que la vuelta a el alma cósmica. Y ahí de nuevo volvemos a engancharnos con el yo soy Brahman. Y ahí quedamos entonces en la puerta, Liliana, de los temas anatómicos y fisiológicos que nos habíamos propuesto. Así es. Te escucho. Antes de continuar, a pesar de... Cuando las personas se conecten, tienen la posibilidad, no sé si usted había visto abajo, dice, añade un comentario donde uno puede escribirle. Al lado hay como un círculo con un signo de interrogación. No sé si usted lo ve en su pantalla. Sí. Ahí las personas pueden escribir preguntas. Si les da vergüenza que los vean, porque a veces uno escribe y aquí en la pantalla va apareciendo Juan Pérez quiere... Entonces, decirles que pueden escribir ahí. Entonces, así, usted, ni siquiera yo, usted va a ver las preguntas. De acuerdo. Ahí la persona puede responder de forma anónima. Fantástico. Quien quiera hacer preguntas, que toque el globito del signo de interrogación. Justamente fue la propuesta que tú hiciste
una o dos sesiones pasadas, entrevistas pasadas, fue la que dispararon el conversar sobre la ideología de género y el sexo y los transgéneros. Fue una profesora que está acá en la entrevista que generó ese tema a raíz de tu inquietud. Así que estoy dispuesto a que me hagas preguntas, Liliana, o que me orientes. Bien. Entonces, continuamos. Habíamos dicho entonces respiración. ¿No sabías lo que acaba de decir del cuadro de la respiración? O sea, de inhalar, retener, exhalar, eso ya lo conocíamos. Ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. Esto es lo que... Tengo dos preguntas. O sea, una pregunta y un comentario. Usualmente esto es lo que se suele llamar, no sé si dentro del campo del yoga, pero es lo que se le suele llamar la respiración cuadrada, sí. Porque he visto respiraciones de distintas formas, la lineal que ella. Claro, lo que sucede es que por defecto, ante mi práctica personal y la enseñanza que nosotros le entregamos a ustedes de la práctica de pranayama, donde la retención activa y la exhalación exceden la unidad de tiempo de inhalación, repito, inhalando en 4, reteniendo en 16 veces, exhalando en 8, rompemos ese cuadrilátero en el cual normalmente la persona inhala en 1 segundo, 2 segundos, retiene apenitas, ni se da cuenta, y entonces yo le llamamos el cuadrilátero de la respiración, y particularmente el cuadrilátero de la respiración, perdón, el rectángulo de la respiración. El rectángulo de la respiración se da mucho más en la respiración rítmica. ¿Ya? Y el comentario que le tenía era, nunca lo había escuchado en clase, es un reclamo. Sí. Nunca lo había escuchado esto de yo soy, yo me uno, yo dejo de sufrir. Claro. Okay. Y vuelvo al alma cósmica, eso no se lo había escuchado antes. O no le puse atención cuando no lo dijo. Esa enseñanza es de el Vivekachudamani, que es la joya del discernimiento del Shankaracharya, y refiere, ahí por el versículo, son 560 versículos aproximadamente, y esto él lo escribe en el versículo 102, 103, refiriéndose justamente a discernir entre el cuerpo físico y el alma, entre el alma y Dios. Y en ese punto lo que se utiliza para la diferenciación entre el cuerpo físico y Dios es la respiración. Después, el mismo autor, Shankaracharya, que en definitiva es nuestro guru original, 680, 720 de nuestra era, de la era cristiana, el Shankaracharya, en otro texto más cortito, de 150 aforismos, que es la realización directa, él se refiere de nuevo al pranayama en el versículo 108, 109, y justamente hace referencia a la importancia de el ritmo respiratorio, y vuelve a hablar de la inhalación, la retención y la exhalación para poder rápidamente tomar el control del pensamiento. ¿Qué dice él? Que en el momento que tú retienes el aliento, en ese momento tú entras en contacto con Dios. No, ¿por qué no lo enseñamos en los cursos? ¿Por qué no se enseña en los diplomas? Porque cuando tú estás desarrollando el diploma 1 Hatha Yoga, nosotros estamos enseñándole a una persona que va a transmitir la enseñanza generalmente en un 99% a personas principiantes. En la Ashtanga Yoga, el segundo nivel, cuando ya practicamos pranayamas avanzados, esa persona va a tener una experiencia personal de práctica de yoga.
y la va a compartir con sus alumnos, pero va a discernir cómo darle ese conocimiento a los alumnos. Es mucho más restrictivo que el nivel Hatha Yoga. Y en el tercer nivel, que es el nivel de Kundalini Tantra, directamente se supone que la maestría para formar personas pasa por la práctica y obviamente el dominio del pranayama con bandas, con nadis, con chakras. Entonces seguro, se hace difícil decirlo en las clases o enseñarlo en las clases, pese a que enseñamos tanta cosa. Pido disculpas. No, que dije, de repente yo no puse atención o algo. Aparte, como hay niveles de instructorado, es que, de otro nivel que yo no tocaba. Liliana, yo pido disculpas porque aparentemente hablo mucho. Yo pido disculpas porque aparentemente a veces no doy los conceptos y hago un contexto de 5 minutos y allí ¡pum!, suelto una frase de 8 segundos, de 10 segundos y ese es el concepto. Pero es la enseñanza del Vedanta. El Vedanta se enseña por conceptos. Pranayama es un concepto. Sarvangasana, la vela, es otro concepto. El paro de cabeza, Sirsasana, es otro concepto. Dharma es otro concepto. Entonces, el problema del Vedanta con respecto a la metodología enciclopedista francesa es justamente esa dicotomía donde en el racionalismo francés vos vas de A a la Z en un camino directo. Y en el yoga nosotros vamos haciendo círculos concéntricos, ¿sí? Y nos vamos repitiendo permanentemente porque siempre pasamos por los mismos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, yo te estoy poniendo 2 textos del mismo autor y coincidir los versículos, pero si vamos un poquito al detalle, en la realización directa, en el Vivekachudamani, se repiten conceptos de la filosofía Sankhya, se repiten conceptos de el Bhagavad Gita, y si hoy estamos hablando acá en términos de pranayama, hablamos desde el Hatha Yoga Pradipika. Entonces hablamos de 4 textos, 5 textos distintos que aparentemente son muy diferentes entre ellos, pero refieren a los 3 cuerpos, las 5 envolturas, el prana, la energía, las emociones, los 5 sentidos, los 5 órganos de la acción y la práctica. Los 5 textos hablan exactamente lo mismo. Es la enseñanza circular. Sigo escuchando preguntas. Pranayama. Pranayama. Estaba haciendo un breve repaso medio fisiológico antes de comenzar esta charla. Estaba viendo, vamos a irnos en círculo nuevamente. El desarrollo del aparato respiratorio me pareció interesante anotarlo para destacarlo ahora, que el desarrollo bronquial, los pulmones básicamente, pero más bronquial, comienza a la 5ª semana de gestación. Sí. De modo que desde ya, al menos la 5ª semana, el cuerpo es una bola mía lo que voy a decir. El cuerpo físico se prepara para recibir a Dios, como decía usted, que cuando yo retengo la respiración, puedo estar en contacto con Dios. Ya como que de la 5ª semana el cuerpo físico se prepara ya para recibir a Dios. ¿Y la formación de la columna vertebral? También. Es que si uno quiere, si nos vamos ya desde que se juntan las células espermatozoides y óvulo, ya hasta la presencia de Dios. Pero, bueno, una cosa cuidado que porque en Ayurveda... como que el cuerpo se vaya a ir como preparando para recibir o estar en contacto con él. Claro, lo que sucede es que el momento de la unión del óvulo con el esperma, en ese momento
se determina la dosha para toda la vida de ese ser humano. Qué loco. Es impresionante. Mm. Es impresionante. Mm. Es impresionante el valor del perfil psicobiológico. O sea que pensar en términos de formación de los pulmones, pensar en términos de formación de la columna vertebral, yo la pongo así porque imagina el feto redondito, acocado, ¿verdad? Y luego pensar en términos de formación del cerebro, es muy interesante cómo se relaciona con nuestra vida de yoga, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo contigo. Sí. Me voy a salir un poco del tema, de lo que habló recién. Las doshas, cuando se forman ya en el momento de la concepción, entonces las doshas, a ver cómo le pregunto, ¿no son heredables o toca nomás? La dosha es un momento espiritual, es un momento matemático. La dosha es un karma, la dosha es una encarnación. La dosha es un momento excelso de la voluntad de Dios. Es todas esas cosas la dosha. No, es que se me ocurrió preguntarle recién porque uno a partir del dosha tiene como un temperamento, por así decirlo. No, es el temperamento. Sí, Es el sí, temperamento. es correcto. Ya, Es el ya, temperamento. ya. Es el perfil psicobiológico. Biológico. Es el Es que perfil. eso, por eso se me ocurrió recién preguntarle si era como, entre comillas, herencia, porque uno siempre dice, este niñito es igual al papá, A es eso, igual a la mamá. a eso iba. Si tú supones la dosha como el perfil psicobiológico, tenemos que pensar en términos de herencia espiritual, en ¿Ya? genética espiritual, en genética física, en herencia padre-madre, que va mucho más allá, porque nosotros no somos el hijo de nuestro padre y nuestra madre. Nosotros somos los tatara nietos de 16 personas que estuvieron antes que nosotros. Entonces, no es un tema menor. Yo, para beneficio de ustedes, yo tengo una enorme experiencia espiritual, una experiencia espiritual no teórica, sino práctica, y en términos de mujeres estériles o mujeres que no podían tener hijos, mujeres que tenían problemas para tener hijos, en parejas que no podían tener hijos, en problemas de enfermedades crónicas. Nosotros tenemos mucho éxito en la sanación espiritual. Repito, nosotros somos sanadores espirituales hace aproximadamente 42, 44 años de manera profesional. Es decir, yo he vivido ganando dinero de la sanación espiritual en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, a partir de reconocer, encontrar en la tercera generación el mismo problema. Repito, una mujer viene a verme y tiene problemas de parto por dolor o tiene problemas de embarazar y nosotros analizábamos cómo habían sido el parto o los embarazos de su abuela, y cuando uno lograba tomar el problema espiritual o físico de la abuela, resolvía el problema en el presente. Pero así de casos, me acuerdo que en un año prácticamente hice casi una experiencia, terminó siendo porque, y tengo la experiencia clara que fue en el año 88-89, porque el 8 de abril del 89 nació Carolina, mi hija, que en este momento está viajando con mi nieta a Punta del Este de vacaciones. Me mandó una foto. Pero ese año, entre el 88 y el 89, durante 13 meses seguidos, todos los meses nació una criatura
de una persona, de una mujer, de algún matrimonio que había pasado por casa, que había tenido problemas de embarazo y que nosotros habíamos aplicado nuestras artes mágicas, nuestras artes espirituales, donde te diría que no menos del 40 al 50% uno apelaba a la abuela, al problema de la abuela, generalmente abuelas maternas en un 90%, ¿de acuerdo? Entonces, el problema de la abuela materna pasaba por la madre y llegaba a la nieta. Es bien interesante. O sea, esa genética, esa hereditariedad, esa herencia sucede. Ahora, sí, también tenemos que agregar a la doya el karma. Entonces, la voluntad de Dios predetermina que alguien nazca o que alguien sea concebido determinado día, a determinada hora, en determinado lugar, repito, en una latitud, en una longitud, en una hora, minuto y segundo determinado, y es en ese momento extraordinario, maravilloso de la concepción se manifiesta. Por eso le digo yo de manera matemática dentro del campo de la astrología. Personalmente yo tengo la experiencia de mis 3 hijos, yo sé el día y la hora que los concebí. Es muy interesante, muy interesante. Muy interesante la experiencia. Es bueno resaltar esta parte porque, como le decía, el temperamento va a forjar un carácter y ese carácter también se manifiesta a través de la respiración. Sí. Gente que es más eufórica, es como que más agitada probablemente, alguien más, no sé, vata supongo, a lo mejor va a respirar más ligero, estoy suponiendo, porque tampoco estoy tan adentrada, algo leído, pero correcto, tampoco soy una experta. No, pero estás diciéndolo bien. Entonces, esas formas de respirar a consecuencia del carácter también van a probablemente a desarrollar alteraciones o propensión a desarrollar más infecciones respiratorias o, se me fue la palabra, insuficiencia respiratoria, que se le dice, no se habla tanto de enfermedad, más se habla de insuficiencias en el campo más clínico. Así que me gustó esta charla, aunque siempre salen cosas que nunca tenemos programas, siempre nos vamos por las ramas, pero estoy tratando de encauzarlo. Es yoga en la vida cotidiana. Si nosotros logramos transmitirle a nuestras televidentes la enseñanza, el conocimiento y les sirve para utilizarlo en su vida cotidiana, cumplimos la misión. No es esta una clase magistral, aunque lo parezca. Esto es una conversación en una esquina, en voz alta, claro, donde se acercan personas desconocidas a cualquier hora del día y nosotros seguimos conversando gracias a la magia de la tecnología, a la voluntad de Dios llamada algoritmo, la voluntad de Dios llamado digitalización, la voluntad de Dios llamado World Wide Web, que es la red mundial de conexión. Entonces la voluntad de Brahman hoy quiere que nosotros estemos, después que lanzamos este diálogo, las 24 horas del día vociferando en una esquina y ahí la gente se va acercando a escucharnos, ¿de acuerdo? Hay algunos que les interesamos, hay otros que no les interesa, hay unos que simplemente nos dicen no me interesa y otros se quedan y nos repiten, o sea que esa es la magia donde hoy se puede hacer una práctica de yoga, como llamamos nosotros, ñaña yagna, la propagación del yoga, y eso es permanente, es maravilloso la oportunidad que te da Dios de hacer karma yoga, ¿no? Así es. Profesor, ¿le parece si lo dejamos hasta aquí el día de hoy? Aunque no era lo que teníamos pensado, pero este es como el tema 0 para irnos al tema 1. Claro, vamos a ver cómo... apareció el tema, porque no lo teníamos planeado para nada. Pero claro, si no sabemos cómo nos conformamos espiritualmente al temperamento, el temperamento nos va a llevar a la respiración. Y de ahí que siga, lo que venga. Para quedarnos con la conciencia tranquila que dijimos alguito de lo que queríamos decir.
Poquito, ¿no? Es que este Es es como el tema importante. cero. ¿Cómo? Para mí, no es el tema uno, que habíamos desglosado en Sí, 4 temas, este es el pero, tema cero. intentemos dejar a nuestras amigas con ganas de escuchar más. Así es. Hemos estado Recuerda que hablando, abajo está la cajita de preguntas. claro, que hagan preguntas en la cajita que si las podemos responder en otro momento, no hay problema. O se las podemos responder directamente por WhatsApp si quieren. Dijimos que hay un rectángulo de la respiración, el cual tiene inhalación, retención, exhalación. Y es interesante que ese mecanismo es un mecanismo regulador de las funciones físicas. Por ejemplo, la respiración regula los latidos del corazón. La respiración regula, obviamente, los flujos de pensamiento. La respiración regula los movimientos intestinales. La respiración regula, sin lugar a dudas, el momento del parto. La respiración es tan importante como que si no respiro, me muero. Pero vamos a terminarlo con lo siguiente, porque dijimos, yéndonos en una volada extraordinaria, gracias a nuestro guru Shankaracharya, que la retención nos permite conectarnos con Dios. Sin embargo, cuando hacemos la retención, el impacto que nosotros provocamos en los tejidos físicos es tan extraordinario que provocamos de manera consciente la muerte y regeneración de las células en un fenómeno que se llama la hipoxia. Entonces, si tú quieres tener el cutis sano, si tú quieres tener brillo en el rostro, si tú quieres sentirte vital, es esencial la retención. Porque cuando tú logras retener, inhalas un tiempo de 4 y retienes 8 segundos, cualquier persona puede retener 30, no importa. Retener 8 segundos y repites ese ejercicio 10 veces todos los días, provocas una regeneración celular, ayudas a lo que la célula naturalmente llama autofagia o autofagia, la muerte natural de la célula, que significa que hay un metabolismo del cuerpo celular donde la célula acumula toxinas, la célula acumula disfunciones y a través de la retención, la presencia excesiva de anhídrido carbónico limpia la célula y se crea una célula nueva. Tan importante es el tema, es que la célula de cáncer es una célula anaeróbica, es una célula que no tiene oxígeno. Por eso, normalmente las grandes almas, los grandes yogis, mueren por insuficiencia del corazón, pero nunca por Alzheimer, Parkinson, demencia senil y mucho menos cáncer. Respira y vas a evitar el cáncer. Interesante. ¿Ya? Nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con más temas de la respiración. Muy bien. Este material en diferido mañana miércoles a las 20 horas. ¿Ya? Así es. Nos estamos viendo entonces. Hola Machivaya, profesor. Gracias, Liliana. Gracias. Nos vemos. Gracias a Bárbara Santibáñez, que anda por ahí. Estaba también Isidora Ormeño desde República Dominicana. Un beso. Om.
Ahí Oh, también oh. está Evelyn, que cumple años mañana. No, Ah, el jueves que Evelyn Yahuel cumpleaños. Y hoy está cumpliendo años Renate Klenner Ortiz. ¿Está? canceriana. Onda Machivaya. Hablando Oh, de cáncer. oh. Karma.